Buenos días para todos, perdonen por favor el retraso y los inconvenientes. Había un pequeño problema con Facebook que no dejaba transmitir en vivo, pues parece que ya. Entonces vamos a ver hoy algunos de los rasgos más importantes de la civilización egipcia. Es un video muy cortico para que por favor en los comentarios escriban su nombre, su curso y si tienen preguntas pues también digamos las consignen ahí en el mismo cajoncito. Aquí está una, digamos, de las muestras arquitectónicas más importantes de Egipto, la pirámide de Giza y la esfinge. Ya vamos a ver en detalle para qué servían, digamos, qué hacían con eso, cómo era la cuestión, ya lo vamos a ver. Lo primero que hay que decir, pues, es, digamos, Egipto fue una de las primeras 4 grandes civilizaciones hidráulicas. Nosotros en el colegio alcanzamos a ver apenas a nombrar un poco ese proceso de cómo los seres humanos se sedentarizaron, y cuando se sedentarizaron, es decir, cuando se quedaron quietos en una sola parte, se debió a que apareció la agricultura. La agricultura, el cálculo, digamos, que han hecho a partir de las pruebas de radiocarbono, de vestigios arqueológicos, es que la agricultura apareció hace unos 12.000 años. En unos 12.000 años antes de Cristo, en los valles, digamos, de los ríos, de los grandes ríos de África y de Asia. En este mapa que ustedes ven acá, por ejemplo, la civilización india apareció en el valle del río Indo y del río Ganges. En China, en el Yangtze-Kiang, y en el río pues amarillo y en el río azul. En Mesopotamia, en los ríos Tigres y Éufrates, y en Egipto, pues obviamente en el Nilo, que es el río pues más importante de la región. Ahí apareció la agricultura, también ahí aparecieron los pueblos, se sedentarizaron y poco a poco comenzaron a construir una serie de ciudades y civilizaciones. Aquí están los ríos de China, miren ustedes, el Huanghe o río amarillo, el Yangtze-Kiang o río azul. Esto era en China. En la India, el Ganges y el Indio, noten ustedes que son regiones con 2 ríos muy grandes, muy importantes. Acá en Mesopotamia está el Tigris por un lado y el Éufrates, y en el valle de esos 2 ríos es que va a aparecer la agricultura. Y acá el río Nilo es el que, digamos, en Egipto aparece aquí, donde hoy queda Asuán, la represa, y va, digamos, hacia el Mediterráneo y termina aquí en el famoso delta del Nilo. El río Nilo transcurre paralelo al Mar Rojo y desemboca en el mar Mediterráneo. Hoy, en la actualidad existe un canal acá que comunica el Mediterráneo con el Mar Rojo, que es el canal de Suez. Entonces, pero estas son obras modernas. En aquel entonces no existían y pues la gente se estableció, se sedentarizó a lo largo de todo el valle pues del río Nilo. Este fue un mapa que yo les pedí que hicieran en su cuaderno para mostrar un poco cuál era la localización de las principales ciudades de Egipto. Egipto tuvo un reino alto y un reino bajo, y durante el reinado de Sargón, pues digamos ambos reinos se unificaron. Egipto tenía muchas ciudades importantes, pero digamos que las principales, las ciudades, digamos, de culto, de adoración, etcétera, 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 ¿sí?, fueron la ciudad de Tebas, aquí al sur, muy cerca de donde nace, digamos, el río Nilo, aquí en la región de lo que llamaban los egipcios la Nubia, ¿cierto? La otra ciudad muy importante es Memphis, que era, digamos, la capital en ese tiempo. Hoy es el Cairo, pero Memphis es una ciudad, digamos, muy cerca al Cairo hoy. Acá ustedes pueden ver el delta del Nilo, las ramificaciones hasta llegar al Mediterráneo. La otra ciudad importante era Heliópolis, donde se hacía
donde se hacía culto, Hermópolis, aquí más o menos hacia el centro de Egipto, y finalizando la región de las pirámides, aquí al norte, cerca de la ciudad cerca digamos, de la ciudad de Giza, sí, más o menos ahí, en ese sector, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, eso tenía que ser muy importante, tenía que ser, digamos, una cuestión muy influyente para que los egipcios lograran, digamos, un montón de, digamos, de trabajos relacionados con la religión, un montón de trabajos relacionados con la gente, un montón de trabajos que estaban directamente relacionados con su supervivencia. Entonces, este mapa que yo les pedí que hicieran era para eso, digamos, para mostrar mucho de qué manera estaba, pues, organizado Egipto en la antigüedad. Entonces, aquí está el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Repito, van a ¿cómo se llama? A ser muy importantes, pues, después. La civilización egipcia, pues ya más o menos es un hecho que quiero que ustedes vean. La civilización egipcia tenía pues muchos ingredientes que son difíciles, digamos, de mostrar hasta aquí, pues en una forma así, digamos, pues, detallada. Lo que yo quiero que ustedes miren es lo siguiente. Primero, pues la localización espacial, ya lo dijimos, en el valle del río Nilo, en África. Es la única de las grandes civilizaciones que está en África, las otras están en Asia, China, India y Mesopotamia. Tuvo dos etapas históricas muy importantes, el Imperio Antiguo y el Imperio Nuevo, y luego va a venir la cuestión pues del Imperio Medio, pero pues básicamente es de otra, digamos, de otra forma y de otra manera en que va a llegarse a ese periodo, pero digamos el periodo clásico es el periodo antiguo y el periodo nuevo. La organización político-social pues estaba muy estratificada, ya la vamos a ver. Los egipcios eran una, ¿cómo se llama? Una civilización muy religiosa, con un pesimismo muy grande para la vida terrenal y todas las esperanzas puestas en la vida, digamos, después de la muerte. Por eso, digamos, pues van a tener mucha importancia las obras monumentales que dejaron. Y vamos a ver después el legado artístico, científico, médico. Van a ver ustedes darse cuenta la manera en cómo los egipcios, digamos, le ayudaron al mundo actual, de muchas maneras, con las matemáticas, con la astronomía, con la medicina, pero pues ya lo vamos a ver poquito a poquito. Bien, la organización social, pues era de qué, digamos, cómo clasificar el reino egipcio, pues fácil, era monárquico, tenía un rey. Por favor, no se les vaya a olvidar que el monarca se le llamaba faraón. Faraón es una palabra que viene del hebreo, faraos, que significa rey. Entonces repito, era faraón. Faraón estaba, digamos, estaba en manos de esta persona el cargo, que era pues, realmente autocrático. La persona no tenía, digamos, quien pudiera hacerle contrapeso. A él lo miraban como un dios en la tierra y no permitía pues ningún contrapeso a su poder. Era un régimen absolutista, porque en el faraón estaban absolutamente todos los poderes, ¿sí? Y pues como estaban todos los poderes en sus manos, ¿sí? No había manera de que la persona pudiera, digamos, tener alguna competencia. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, eso es muy importante. Yo voy a pedirles un favor, en este momento estamos transmitiendo. Si usted por algún motivo no me puede ver o escuchar bien, pues más tarde puede ver el video en las publicaciones. Y cuando estemos viendo el video, pueden hablar ahí a través de los comentarios, me pueden escribir y yo voy mirando, y pues para saber si se está escuchando bien o no. Entonces, pues para que no haya ningún problema. Entonces era absolutista en el sentido que el faraón reunía todos sus poderes, o todos los poderes, digamos, el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Él tomaba todas las decisiones y esas decisiones no tenían ningún tipo pues de apelación. Y por último era teocrático. ¿Qué significa la palabra teocrático? Quiere decir, la palabra teos en griego significa Dios y cracia significa poder. Lo que creían
los egipcios era que el faraón era un dios que había venido a la tierra a gobernarlos, un tipo escogido por los dioses. ¿Sí? Claro, hubo mujeres, ¿no? Pero digamos en su mayoría fueron hombres y ellos creían firmemente en eso, en que, digamos, había sido escogido por los dioses y él venía aquí a la tierra a gobernarlos. Al ser así las cosas, pues no había ninguna manera de cuestionar su autoridad, porque la había recogido directamente de los dioses. Es totalmente diferente a hoy, en donde, digamos, en muchos países se escoge un gobernante y los ciudadanos le otorgan ese poder a un ciudadano, ¿cierto? Pero en ese tiempo no. En este tiempo el faraón cree o hace creerle a las personas que él es un enviado de los dioses, pues no hay ninguna manera de cuestionar sus decisiones. ¿Sí? Lo que ustedes están viendo en este momento es los tipos de coronas. Cuando ustedes vean alguna película o algo, fíjense muy bien qué tipo de corona usa el faraón. Si la usa así, de esta manera, de este estilo, es que es un faraón del Alto Egipto. Si la usa así, como ustedes la ven acá, es una corona pues del Bajo Egipto. Y acá ya es cuando se unificaron, entonces también se unificó pues la corona, la manera de llevar, digámoslo así, como el símbolo del poder, que era precisamente la corona. Y ahorita lo vamos a ver más el mayal, más el báculo. Por ejemplo, acá, miren, acá con toda seguridad, si ven esta imagen es una alegoría de lo que podría haber sido una reina de Egipto, ¿cierto? Entonces, vean ustedes que tiene una corona del Bajo Egipto y en sus manos tiene un báculo, que después vamos a ver qué significa, y un mayal. Cuando lleguemos a la parte digamos, de la religión egipcia, que es como la segunda parte de esta sesión, ustedes van a darse cuenta qué significan esas dos cosas. Bien, los egipcios fueron una civilización agrícola por excelencia. El Valle del Nilo era muy fértil, entonces ellos producían toda clase de cereales, pero especialmente el trigo y la cebada. De hecho, esa producción del trigo y la cebada les va a permitir ser los inventores de la cerveza. Ellos inventaron la cerveza alrededor de hace unos 3 o 4 mil años, más o menos. ¿Por qué? Porque pues ellos eran los agricultores de la ¿cómo se llama? De la cebada y de la cerveza, que digamos eran como los productos básicos de esa, digamos, de esa producción agrícola que era tan numerosa. Entonces, por ese lado, digamos, tenían una organización económica pues muy fuerte. De todas maneras, ellos también eran comerciantes. En Egipto, pues, digamos, la salida al mar era casi a lo largo de toda su costa y eso les permitía tener contacto con otras civilizaciones, pues digamos para comerciar, para conocerse, ¿cierto? Para aprender de otras culturas que llegaran ahí, etcétera, 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 etcétera. Hay una leyenda con respecto a los campesinos egipcios, ¿cierto? Y pues hay que aclararla hoy acá. De todas maneras, los campesinos, cuando el Nilo no dejaba, digamos, producir, cuando el Nilo estaba desbordado, porque es que hay una cosa que hay que explicar acá, y es que el río Nilo sube o baja su corriente por 2 o 3 veces al año. Entonces, cuando el río se sube, inunda todo el valle, y pues ahí no se puede trabajar, porque no se puede sembrar, porque el valle pues está inundado. Cuando las aguas bajan, dejan anegada y dejan fertilizada la tierra, y sobre ese barro es que cultivan, y ustedes no me creerán lo sorprendente que es cómo crecen de rápido las nuevas maticas ahí. Entonces ahí en ese tiempo de la siembra es cuando todo el mundo está trabajando, pero cuando no, esta gente, estos campesinos eran censados, ¿sí? Y ellos eran llevados a las obras públicas. Si bien es cierto que las pirámides y todo esto las construyeron con esclavos, también lo hicieron los ciudadanos que debían prestar, digamos, una especie de servicio civil digamos en las obras públicas, en el levantamiento de caminos, en el levantamiento de templos, en el levantamiento pues de edificios. Entonces era una cuestión que concernía a todos los hombres y mujeres en Egipto, ¿ya? De todas maneras, repito, la agricultura era la base fundamental, la agricultura extensiva, grandes extensiones de tierra para la cebada, para el trigo,
Y luego venía, digamos, como la producción de otros minerales, sobre todo al sur de Egipto, cerca de la represa de Asuán, en donde había oro, cobre, turquesa. Esos materiales, esas piedras preciosas, esos metales, se utilizaban para fabricar toda clase, digamos, de productos, joyas, armas incluso, ¿ya? Y como Egipto, digamos, extendía sus dominios hasta bien al sur de África, más o menos hasta donde hoy conocemos, que es Kenia, ¿cierto? Entonces llevaban maderas de allá, llevaban pieles, llevaban marfil de los elefantes, etcétera, etcétera, y digamos aprovechaban todos los recursos que hubiera pues por fuera de sus territorios. La sociedad egipcia estaba encabezada por el faraón y pues la nobleza, ¿cierto? ¿Qué es la nobleza? Su familia, el faraón, su familia, sus conocidos, sus allegados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos eran, digamos, los que digamos, más tenían acceso al faraón. Luego estaban los sacerdotes, que eran las personas muy importantes, que se encargaban de formar al faraón, ¿cierto? Al faraón, al sucesor de un faraón. Entonces desde muy niño lo iban educando para cuando llegara la hora de posesionarse, lo enseñaban a leer, a escribir. Después vamos a mirar qué tipo de escritura tenían. Enseñaban a leer, a escribir, a hacer algunas observaciones y precisiones astronómicas, cálculos matemáticos, etcétera, 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 y le dan a conocer más o menos cómo se administraba, pues, digamos, no solo el templo, sino pues en general todo el imperio. Luego estaban los funcionarios. Habían varios tipos de funcionarios, pero realmente los dos más importantes eran los gobernadores, que controlaban las provincias. El faraón no podía estar en todas partes, entonces delegaba unas personas que hacían las veces, digamos, de administradores, y los escribas, que eran los únicos que sabían leer y escribir, junto con los sacerdotes y el faraón, y llevaban la contabilidad, pues digamos, del reino. Para verlo más detallado, miren ustedes aquí un poco, ¿cierto? Aquí está el faraón, vean ustedes, tiene una corona ya del imperio unificado, ¿cierto? Con la reina. Aquí está el escriba, el que lleva, digamos, toda la contabilidad, todas las maneras de registro de las actividades. El faraón lleva el báculo, lleva el mayal, lleva una barba que hace, digamos, ¿cómo se llama? Como significar un poco lo eterno de su mandato, porque él, digamos, gobierna mientras esté vivo. Aquí hay un funcionario, aquí hay un soldado, aquí hay otro sirviente, los esclavos, etcétera, etcétera. Los faraones eran vistos como dioses. Y miren ustedes aquí la pirámide social. Pues aquí está el faraón, la nobleza, o sea, su familia, los soldados. Aquí faltan, y digamos, habría que incluirlos, los sacerdotes están acá en el segundo renglón de la pirámide, los soldados, los escribas, los comerciantes, que estaban por encima de otros hombres libres, ¿cierto? Porque pues ellos, digamos, producían alguna riqueza, incluso algunos eran nobles. Estaban los artesanos, que hacían, digamos, todo tipo de productos manuales que necesitara el faraón, telares, vestidos, toda la decoración de los palacios, pequeñas obras de arte, etcétera, etcétera. Los agricultores y finalmente los esclavos, pues que no tenían ningún derecho. Los esclavos normalmente participaron en la construcción de grandes ciudades. No siempre, repito, recuerden que pues lo que les acabo de decir, que un ciudadano cualquiera debía trabajar también en las obras, ¿no? Porque pues era su deber como ciudadano. Pero pues hay que decir que esa construcción de grandes ciudades, templos, pirámides, pues ocupó gran cantidad de mano de obra, normalmente esclava, ¿cierto? Y pues que tardaron muchísimos años en construir todos estos monumentos, que después yo les voy a explicar con más calma en la próxima sesión de qué se trata. Pero básicamente pues las pirámides son unos centros ceremoniales. Tumbas, hay que mirarlo con mucha calma ese concepto. Yo se los voy a aclarar pues digamos en la próxima sesión. Los egipcios tuvieron esta escritura, la que llamaron la escritura jeroglífica, porque utiliza imágenes, representaciones y no sílabas o consonantes, pues como nosotros. Entonces ellos, a través de un código que se llama el código de Rosetta,
que descubrió Napoleón muchos años después, digamos, utilizaban esta serie de símbolos que ustedes ven acá, el león, el búho, la corona, etcétera, ¿sí? Para mostrar algún tipo de significado que en muchos casos aún hoy pues son, digamos, desconocidos, ¿sí? Entonces, digamos, para cerrar, ir concluyendo, la civilización egipcia surgió en el valle del río Nilo, ¿cierto? Ahí fue donde se sedentarizó, ahí fue donde hizo una gran producción agrícola. La civilización digamos, de los egipcios tuvo un fuerte componente de autoridad en el faraón, que era considerado un dios que iba a gobernar a la tierra, y sobre la base y la autoridad de este hombre o de esta mujer se desarrolló, digamos, todo el sistema social. Este sistema social es de castas, es de una pirámide social muy jerarquizada. Arriba, en la punta, está pues el faraón, y de ahí para abajo vienen todas las clases sociales. La más baja es la de los esclavos. En la economía podemos decir que Egipto fue una civilización agrícola por excelencia, produjo cereales como la cebada, como el trigo, y produjo algunos metales como el oro, la turquesa, el cobre, y otros productos, digamos, de la casa como el marfil o las resinas allá en Arabia, etcétera. Todo eso hizo que la economía egipcia fuera una economía muy fuerte, muy sólida, servía para alimentar todo el pueblo, e incluso quedaban algunos excedentes para la, digamos, para la venta o para la exportación, entre comillas, de esos productos fuera de las, digamos, de las fronteras de Egipto. Para cerrar y dejar aquí en esta diapositiva, en nuestro próximo video, que es mañana a las 11:30 de la mañana, todos los días ustedes en Facebook temprano van a encontrar una publicación en donde van a estar los horarios para que nos vayamos organizando con eso y empecemos a tener clase por acá. Mañana vamos a ver cuál es la importancia de la religión en Egipto. ¿Por qué los egipcios tuvieron tanto culto hacia la muerte? ¿Por qué la veían como algo esencial dentro de la vida y no una pérdida? Digamos, ese va a ser el tema de mañana. Vamos a ver cuáles eran los principales dioses egipcios y vamos a ver cuál fue el legado cultural que esta civilización nos dejó para los hombres y mujeres del siglo XX y XXI. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado acá. Por favor, perdonen la demora, fue un problema técnico que había con Facebook, pero se logró solucionar. Y en los comentarios dejen su nombre, su curso. Mañana 11:30 nos vemos para ver esta segunda parte de la religión en Egipto. Espero que esto les sirva para los talleres que hemos venido dejando, y yo les agradezco muchísimo, muchísimo el que hayan estado hoy aquí conmigo. Nos vemos mañana entonces a las 11:30. Cuídense mucho.